Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y bueno, el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre el aniversario del voto del sufragio femenino aquí en México. ¿Qué ha pasado en esta historia? ¿Cómo estamos hoy a la luz precisamente de estos años del voto femenino? Y para hablar de este tema nos acompaña la doctora María Marván Laborde. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mónica Mendoza Madrigal, académica, investigadora y activista feminista, consultora en comunicación política y formación de liderazgo político para las mujeres. Y también tendremos a Patricia Galeana. Ella es historiadora, fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias y también del Museo de la Mujer. Y en otro momento de este programa vamos a platicar sobre la exposición fotográfica Rosa como el Sol. Esta es una obra que narra sobre la maternidad y el rol que juega en la crianza precisamente la fotógrafa Alicia Suchilla en su familia. Vamos a estar hablando precisamente de esta exposición en este programa. Las invito a que nos acompañen en esta emisión. Y no podíamos dejar de pasar precisamente la reflexión sobre lo que significa 70 años del voto femenino en nuestro país. 7 décadas en que las mujeres estamos ejerciendo un derecho que durante muchos años se fue negado a nosotras por el simple hecho de ser mujeres. Y bueno, hace 70 años logramos ejercer por primera vez el voto femenino y hoy tenemos una realidad muy enriquecedora, diría yo, con la presencia de las mujeres en el mundo público. Y vamos a hablar precisamente de estos 70 años, de lo que significa a la luz precisamente de la actual realidad, con 3 maravillosas mujeres que tienen un andar en la reflexión precisamente de, de la historia, el análisis de la presencia de las mujeres en el mundo público. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Patricia Galeana. Ella es historiadora, fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias y además del Museo de la Mujer, un museo que sin ti, doctora, permíteme hablarte de tú, sin Claro. ti no existiría este museo, porque me consta, diste la pelea hasta conseguirlo, así que vale la pena que vayamos. Y muchísimas gracias, Patricia, por estar aquí con nosotras esta mañana. Al contrario, muchísimas gracias, Lucía, y felicidades por todo lo que hace CIMAC por las mujeres en México. Muchas gracias, doctora. Y bueno, también le doy la más cordial bienvenida a Mónica Mendoza Madrigal, académica, investigadora, activista feminista, consultora en comunicación política y formación de liderazgo político para las mujeres. Bienvenida, Mónica, un gustazo también tenerte aquí. Muchas gracias, querida Lucía. El gran gusto es para mí. En verdad, esto es un privilegio compartir la mesa contigo y con estas tremendas mujeres a quienes reconozco y admiro tanto. Un placer y además, desde luego, abordar este tema necesario a través de un foro tan reconocido como es el que brinda CIMAC desde Violeta Radio. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, bienvenida también, doctora María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación, Lucía. Un placer y un honor estar con Patricia Galeana, con Mónica Mendoza, y también un reconocimiento a todo lo que hace CIMAC por la presencia de las mujeres en México y en el mundo. Muchas gracias. Pues a ver, arranquemos, doctora Galeana. 70 años, se pueden decir así, de rápido, pero ¿qué significa 70 años? Porque además me llama la atención y lo compartí aquí con la producción. No vi tantas conmemoraciones públicas, prácticamente ninguna portada de los medios dedicó pues esto, a recuperar la historia de los 70 años. Eso me llama muchísimo la atención. No sé usted, doctora Galeana, ¿cómo lo lee?
Bueno, ya nos hablábamos de tú, Lucía. Muy bien. Pues sí, lamentablemente no hubo, la verdad, ninguna celebración o conmemoración, según como quieran ver el tema. Y esto también se debe, Lucía y compañeras, Mónica, María, a que en el imaginario colectivo se ha quedado la idea de que no hubo un movimiento sufragista importante en México, porque como el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que fue un movimiento impresionante, que se desintegró después cuando pues se congela la reforma al artículo 34 constitucional por el propio gobierno de Lázaro Cárdenas, pues después se da la ciudadanía restringida en 47 y la ciudadanía plena en 53, pero se le siente como una dádiva del poder, porque ya se había desintegrado el frente y además hay que recordar, fuimos de los últimos 6 países de América Latina que dimos este paso después de que Naciones Unidas había dado ya la Convención de Derechos Políticos de las Mujeres. Pero a ver, yo recuerdo que en otros años había eventos públicos, se hacía parte, digo, me tocó como reportera en más de una ocasión estar en estos acuerdos de pactos políticos que hacían las mujeres de diferentes partidos para recordar por qué la presencia de las mujeres en el mundo público era no solo un derecho, sino que era importantísima hablando de democracia. Incluso varios medios de comunicación, pues tenían ya como dentro de la agenda informativa, pues el aniversario del voto femenino, se preparaban, digamos, piezas periodísticas, se daban órdenes especiales, y me llama la atención cuando estamos en la paridad total, ¿no? Que no haya, realmente no se haya detenido a reflexionar lo que significa 70 años del voto femenino. Doctora Marván, para usted, ¿cómo lee? Usted escribió en estos días un artículo precisamente al respecto. ¿Cómo está leyendo como escisión entre, yo creo que hoy tendríamos mucho que festejar? O sea, tenemos como nunca 9 gobernadoras al mismo tiempo, lo que nos costó más o menos 30 y tantos años tener después del voto del 55 hasta 2018, en fin. ¿Cómo lee usted esto que parece ser que pasó de noche, pero que hay que recuperar? Por favor, hablémonos también de tú, nada más faltaba. A ver, Lucía, creo que haces una anotación muy interesante. Me gustaría verle el lado positivo y ahorita vamos a ahondar un poquito más en el tema. Yo quisiera pensar que pasó desapercibida la fecha porque es algo a lo que ya nos acostumbramos, porque ha habido tal, no solo el reconocimiento al voto femenino, a la posibilidad de ser votadas, sino una serie de medidas de acción afirmativa que ha permitido incrementar la presencia de la mujer en la vida pública, no solo en cargos de elección popular, que a lo mejor las generaciones más jóvenes ya lo dan por descontado. De alguna manera es una buena noticia, aunque hay que reconocer, en primer lugar, lo que dice Patricia Galeana, no fue una dádiva del gobierno, no fue una graciosa concesión, no nos están haciendo el favor. Y la otra cuestión que creo que también es importante y donde se pone en riesgo el perder estas fechas como un referente de celebración es que pensemos que no puede haber retrocesos. Desgraciadamente, en términos de derechos humanos, en términos de derechos de la mujer, en términos de participación, siempre hay riesgos de retrocesos
Y estas celebraciones deben servir para recordarnos lo mucho que ha costado llegar hasta donde hemos llegado, tener lo que tenemos y, permítanme frasearlo de esta manera, el deber o la obligación que tenemos todas de defender esta trinchera como nuestra. Totalmente. A ver, me quedo, y Mónica, tú además como experta en comunicación política, yo me pregunto, y déjenme ser un poco abogada del diablo, si realmente es porque ya estamos súper acostumbrados, yo creo que hay una parte que ya lo vemos como natural, que debió de haber sido siempre, nuestra presencia, la presencia de las mujeres en el espacio público, o no se quiere dar demasiada luz a este logro, porque, bueno, hace unas semanas veíamos que los partidos políticos, los hombres de los partidos políticos querían poner un freno a la paridad precisamente en el proceso electoral del 2024 en torno a las nuevas 9 gubernaturas que van a tener que contender y que 5 tendrían que ser para mujeres. Finalmente se logró, pero hubo ahí todavía los estira y los afloja en relación a lo que decías, María, de en derechos humanos de las mujeres no hay que confiarnos porque la tentación del retroceso está ahí. ¿Cómo lo lees tú, mi querida Mónica Mendoza, esta ausencia? De verdad que a mí me sorprende, por eso lo quise poner en la mesa hoy, porque no hay las menciones que en otro momento se habían dado. ¿Tú cómo lo lees, Mónica? Coincido contigo, querida Lucía, en esta sensación de extrañeza que provoca la ausencia en el plano de lo público de una celebración que tendría que estar acompañando la llegada a esta fecha. Y aunque tiene total razón mi queridísima maestra María Marván al decir que ojalá y esto signifique realmente que hemos ya llegado a la naturalización de la presencia de las mujeres en la política en una condición paritaria y significativa. La realidad es que me parece muy personal este punto de vista que comparto, que hemos transitado de la corrección política cuando éramos las ausentes, y entonces por eso se nos celebraba, porque bueno, pues síganle echando ganas, ustedes van a llegar algún día, así fue 70 años, hasta este momento en donde esto ya es una realidad, donde hay además, por primera vez en la historia, 2 mujeres que serán candidatas con posibilidades de triunfo, que esto es lo que es verdaderamente una primicia, digamos, que en la historia política de las mujeres mexicanas, que brinda la posibilidad de que sea una mujer la que gobierne la máxima posición política dentro del Ejecutivo Federal, y entonces, bueno, esa corrección política histórica de las ausentes pasa a ser incómoda, y la misoginia institucional, pues, ya no ve bien, ya no ve con agrado tanta luz, tanto foco, tanta atención. Todavía a mí de verdad me parece significativo y lo comparto. Todavía ayer, porque ustedes saben que antier en la noche es que resuelve el INE esto que nos comentas, querida Lucía, y todavía ayer por ahí yo difería respetuosa, pero consistentemente con varios caballeros que decían, es que no tendría que ser impuesta por sexo. Dije, claro, tienen toda la razón, que sean 9 de 9, vamos a ver qué les parece esto. Si 5 de 4 sí, ya es un escándalo, bueno, 9 de 9 para hacer justicia en la historia. Déjame detener porque ya han colocado temas que hay que ir desmenuzando. Me parece que es importante. Tenemos todavía unos minutitos antes de irnos al corte y yo quisiera recuperar parte de esta reflexión que ustedes han colocado, Patricia Galeana, y yo quisiera regresar contigo. No es una dádiva, no es una concesión, no es que a unos señores buena gente se les ocurrió y dijo, hombre, ¿por qué no? Miren, estas muchachas que andan queriendo llegar al poder, pues vamos a darles una manita. No, hay una historia del movimiento feminista sufragista. Patricia, recuérdanos, ¿qué implicó ganar hasta 1953 el reconocimiento del voto de las mujeres?
implicó, querida Lucía y compañeras, una lucha que no ha terminado y que pues ha sido omitida, ignorada, olvidada. O sea, nadie recuerda que desde 1824 hubo una carta de 20 zacatecanas pidiendo saber qué iba a pasar con el rumbo del país, que en 1856 81 mujeres firmaron otra carta pidiendo participar, que hicieron las mujeres la revolución y construyeron este país desde la independencia, y que la revolución no les hizo justicia a las mujeres porque se consideró que eran manejadas por la iglesia. Y por esa razón, cosa que se vio en la Guerra Cristera, es que no se dio la ciudadanía ni en la Constitución de 17, ni tampoco se publicó la reforma al artículo 34 constitucional. Entonces fue una lucha muy larga que implicó huelga de hambre frente a Los Pinos para que se mandara la iniciativa de reforma, que después fue atomizado el frente, pero que lucharon pues doña María Lavalle, Amalia González Caballero, recorriendo todo el país, recabando firmas para convencer todavía al candidato Ruiz Cortines de que mandara la iniciativa. Y todavía en la discusión hubo señores como Aquiles Elordui que dijo que, bueno, pues eran ideas exóticas, que venían de fuera, que iban a hacer que las mujeres dejaran de ser buenas madres y esposas. Yo quisiera, porque sé que ya tenemos que acabar, que fuera pues esta ausencia de la celebración un acto de normalidad, pero yo me temo que no es así. Yo me temo que en efecto hay un antifeminismo en todo esto manifiesto, y que ahora las mujeres inclusive estamos a dos fuegos, porque, por ejemplo, las compañeras de Tabasco están elevando su voz porque pues ahí se les está quitando lugares para las personas de la comunidad trans. Yo defiendo a la comunidad LGBTI más y también a las personas trans, pero creo que no debería de quitar las cuotas para las personas trans lo que apenas acabamos de lograr las mujeres. Entonces, siento que mientras haya el altísimo índice de violencia contra las mujeres, de feminicidios, de impunidad, de violencia política, no podemos hablar de que hemos llegado a una normalidad democrática ni a una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, con la enorme brecha salarial, por ejemplo, que Claro. tenemos hoy. Fíjate, ahorita que haces este recuento, Patricia, es casi un siglo antes, de 1953, que se reconoce, que se hace el cambio constitucional. De eso estamos hablando. Qué importante es la historia, ¿verdad? Para entender el lugar que tenemos hoy, que no sale de la nada, y que María lo contaba muy bien en su primera intervención: cuidar lo ganado. Porque lo que tenemos hoy no es en piedra, ¿eh? Está, y lo acabas de poner un ejemplo, Mónica también puso ejemplo. Entonces hay que tener cuidado y hay que ser muy responsables, especialmente para las mujeres que están llegando a los cargos de decisión, pues cuidar lo ganado, porque ellas son beneficiarias de esta lucha, de esta larga que nos acabas de plantear, mi querida Patricia. Casi un siglo se llevó antes de que en el Congreso se reconociera y se hiciera esta reforma constitucional para reconocer el derecho de las mujeres. Vamos a ir a un corte de estación, reconocer el derecho de las mujeres a participar en la vida pública, a ser parte de este ejercicio democrático, y a hablar de 70 años del voto femenino en un país como el nuestro, en México. Pues vale la pena detenernos y ver a la luz precisamente de la historia, pues lo que tenemos hoy. Y ya ustedes, María Marván, Patricia Galeana y nuestra querida Mónica Mendoza, pues han estado planteando temas que hay que recuperar para que no se nos quede.
Decíamos en el segmento anterior, decían ustedes, no es una dádiva, no le hicieron favor a nadie, costó casi un siglo, hay que cuidar lo ganado, decía María Marván. Y quiero recuperar lo que tú señalabas, Patricia Galeana, en términos de estos antifeminismos que están colocados con diversos formatos, de diferente manera, que están tratando de minar lo que hemos logrado en 70 años, en más de un siglo, dependiendo de qué fecha querramos tomar, y que está poniendo en un piso muy resbaloso la presencia de las mujeres en el espacio público. Sí tenemos un avance importante, hay que reconocerlo, pero también hay muchas intenciones de echarlo abajo, mi querida Mónica Mendoza. Lo decía María, hay que cuidar, y especialmente aquellas mujeres que están llegando al poder. Tendrían que recuperar y hacerse realmente herederas de esta historia para poderla honrar. ¿Frente a qué estamos, mi querida Mónica, en torno a estos antifeminismos que están minando lo ganado? Es un momento coyuntural muy importante porque, por un lado, tenemos una realidad. El feminismo ha luchado, y a mí no me gusta recurrir al lugar común de uso de esta palabra, porque además hay que, como dice Marcela Lagarde, quitar el lenguaje bélico, disasociarlo del feminismo, porque le da una connotación extraña, pero realmente lo que hemos hecho en el ámbito de los derechos políticos y electorales sí es luchar por los derechos, y no podemos dejar el empeño ni medio segundo. Esto ocurrido antier por la noche y la discusión previa para llegar a esta posición del INE y la necesidad de que sean órganos como el INE, el Tribunal Electoral y la Corte, quienes en muchos de los momentos sean quienes están permitiendo consolidar derechos por los que las mujeres hemos luchado y que el sistema se ha resistido a reconocer como propios, es muy significativo justo de este sentido, y de en dónde es donde las mujeres tenemos que seguir haciendo la defensa de los derechos de lo ganado. No es posible que institucionalmente los partidos sigan internamente negándose a reconocer lo que significa la paridad. En primer lugar, esta debe ser respetada cabalmente, pero en segundo lugar, tiene que significar ya por fin que se apuntalen liderazgos femeninos, que se impulsen trayectorias políticas de mujeres que tengan rentabilidad y capital político propio para hacerlas competitivas en lo electoral, porque estas épocas de postular a mujeres para posiciones perdidas, pues deben de quedar superadas. Pero además de eso, en situaciones de desigualdad, incluso financiera para la contienda, y de desequilibrio ante las fuerzas que le brindan el respaldo a estas posturas políticas, es necesario entender, y cierro con ello, que la democracia paritaria es un ingrediente fundamental de la democracia, sin la cual no es posible pues alcanzar la igualdad de derechos para todas las personas, para vivir una ciudadanía plena. Gracias. María, ¿tú cómo lees? Tú decías muy al inicio, bueno, para muchas generaciones, sobre todo de las jóvenes, que nacieron con el voto, que crecieron con el voto, que van a ejercer el voto o que ya lo están ejerciendo, se les hace tal vez normal que estén. Y hay este juego tramposo de creer o de hacer creer que la cuota, la paridad, la cuota de hace años, la paridad hoy que está reglamentada, es una dádiva para las mujeres porque no se reconoce, dicen, el merecimiento de las mujeres de llegar. Entonces, sí, por un lado, ellas crecieron con el voto, pero
sienten que no es a través de esta reglamentación como hay que llegar. ¿Cómo lo lees tú desde tu realidad y desde la historia y lo que tenemos hoy? En este sentido de lo que tú misma señalabas, hay que cuidar lo ganado. A ver, yo creo que lo que sucede es que tenemos, vaya, esto es evidencia de que la lucha, aunque no nos guste el lenguaje bélico, de que la movilización por defender nuestros derechos y por defender lo ganado es una lucha permanente. Y por eso decía yo con ironía, quizá porque ya nos acostumbramos, con ironía y con preocupación. Creo que hay una misoginia como a veces cínica, pero a veces muy velada, en menospreciar la presencia de las mujeres y la necesidad de la presencia de las mujeres, porque no solo es la presencia de las mujeres. Y si nos remontamos a las razones por las que Lázaro Cárdenas se negó a publicar la reforma constitucional ya aprobada y por la que nos tardamos tanto tiempo en conseguir el voto, vamos a entender esta misoginia que no es otra cosa sino un menosprecio hacia las mujeres. El argumento era, como bien dijo Patricia Galeana, las mujeres están apegadas a la iglesia, ergo van a votar de una determinada manera. Muchos políticos argumentaron en ese momento, ¿para qué les damos el voto a la mujer? Finalmente, con que voten sus maridos o sus papás es suficiente. Van a votar igual. Aquí yo creo que hay un doble menosprecio contra el cual tenemos que seguir luchando. Uno, las mujeres no tienen la capacidad de ser autónomas como tales, van a pensar igual que su papá, igual que su mamá, no que su mamá, porque su mamá tampoco votaba, igual que su papá, igual que su marido. Las mujeres solteras ya no sé dónde las dejaban, porque pues tampoco había como mucho lugar para ellas en la vida pública, y además hay una negación de la pluralidad. Todas las familias piensan igual. Con que vote el pater familias es suficiente para que haya una representación de esa opinión pública en los cuerpos representativos. Me parece fundamental hoy día defender la pluralidad en un México en el que dividimos el país en buenos y malos, los que están conmigo y los que están contra mí. Pues no, en medio hay una gama de grises, y yo diría una gama de colores, no una gama de grises, que hacen esta vida rica, que hacen la participación necesaria y que nos genera de alguna manera grandes responsabilidades a quienes tenemos el derecho al voto. Y en ese sentido creo que es otra manera de defender la paridad, justamente con esta posibilidad de participación y sobre todo no comprando el argumento que por años se utilizó, es que no hay mujeres que quieran. Y luego todavía era peor, es que no hay mujeres que puedan. No, a ver, habemos suficientes mujeres que queremos y que podemos. También es cierto, hay mujeres que no quieren participar, su derecho, pero también hay hombres que no lo quieren hacer. No es una cuestión de género. Totalmente. A ver, recupero contigo, Patricia. Esta misoginia, negarle un pensamiento propio a las mujeres, el creer que son manipuladas por cualquiera, ya sea el padre, el sacerdote, el novio, el líder partidario, etcétera, no solamente está en aquella época, sino está hoy también.
¿Cómo estás mirando tú con todo este bagaje que tienes? Porque si hay alguien que ha estudiado esto, pues eres tú también, y hay que hacer un reconocimiento a ello. ¿Cómo miras hoy esto, esta misoginia de la cual habla María, que me parece muy importante que la coloque? Subsiste, estoy totalmente de acuerdo con María y también con lo que ha dicho Mónica y tú. Subsiste la cultura patriarcal, es evidente. Se sigue pensando que ahora hay unas nuevas Juanitas, o sea, estas mujeres que son candidatas, pero que en realidad no son ellas las que gobiernan algunos de los estados, por ejemplo, eso se dice de varias gobernadoras, y también de candidatas a otros cargos de elección popular. Y esto pues habla ciertamente de que la lucha subsiste. Yo sí estoy por seguir con este lenguaje porque puede haber una lucha pacífica. Y ahí quiero citar a María Lavalle Urbina cuando dice que estábamos, cuando se da el voto, en una revolución sui generis, sin sangre ni violencia, sin vencedores ni vencidos, pero que implica, como toda revolución, cambio de estructuras. Y esta ha sido dicho desde Herbert Marcuse, y yo creo que es importante que lo repitamos, la revolución más trascendente de la historia de la humanidad, porque las mujeres, en efecto, vivieron en la esclavitud hasta que fueron teniendo cada uno de sus derechos, derecho a la educación, derechos civiles, derechos políticos, que son de los que estamos hablando. Pero entonces este cambio de estructuras implica cambios de estructura política, económica, social y cultural. Y mientras no tengamos el cambio cultural, no podemos cantar victoria. Y donde vemos realmente cuál es la situación de nuestra cultura política es en los municipios. De los 2.471 municipios, solamente el 25.9% son gobernados por mujeres. Y además, estas mujeres sufren todo tipo de violencia política en sus municipios, porque si bien a los presidentes municipales nunca se averigua si tienen novias o no novias, a las mujeres sí se les agrede en este sentido. Por lo tanto, no hemos logrado todavía esa cultura de paz y de igualdad sustantiva entre todas las personas. De acuerdo en este cambio. Sin embargo, creo que hay un reto también para las mujeres que logran estos espacios políticos en términos de honrar, yo diría, el legado de la cual son beneficiarias. Y sin lugar a dudas, venimos de un entorno político no fácil para los derechos humanos de las mujeres, cuando tenemos la mayor representación de mujeres en los espacios legislativos, gubernamentales. El propio INE hoy, digamos que es la autoridad que le va a tocar esta contienda electoral tan compleja del 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada también. ¡Ay! Toda esta presencia de las mujeres, pero también hay una disciplina misógina en muchas de ellas, del deber partidario. Estamos ya un poco con el tiempo encima, pero no me quiero ir sin hacer esta reflexión y recuperar lo que ustedes mismas han señalado de no ha sido fácil, ha costado muchísimo trabajo, tienen unas ganas de echar atrás esto, más de uno. En los partidos políticos, si fuera por ellos y buena voluntad, no habría mujeres, porque o no hay o no las encuentran, o etcétera, etcétera. Esto que decía María, ¿cómo están leyendo ustedes la presencia de las mujeres y qué cambio tendría que haber para honrar ese legado?
les pediría que pudiéramos hacer esta reflexión como clausura, como cierre, como conclusión, en 2 minutos cada una. María. A ver, yo creo que lo que pasa es que así hay que darnos cuenta que es una lucha cotidiana, que es una lucha en todos los espacios en los que nos desarrollamos, en el espacio familiar, en el espacio laboral, en el espacio del entretenimiento, en fin, en cualquier espacio tenemos que darnos cuenta de esa necesidad de reivindicar. Insisto, no debería de ser necesario, de reivindicar la paridad, la autonomía de la mujer, la necesidad de generación de estas condiciones de igualdad sustantiva como condición indispensable para la paz. En esa lógica, también creo que hay que decir que en estos 70 años, en este aniversario hoy, hay que celebrar lo ganado, y en este aniversario de 70 años hoy hay que defender lo ganado. Muchísimas gracias, María. Mónica Mendoza. Muchas gracias. En verdad ha sido un privilegio compartir mesa con ustedes con tantas coincidencias y sí decir algo que es importante que también lo tengamos claro nosotras, las mujeres que desde posiciones de conocimiento de la historia a veces hacemos los análisis. Quisiéramos que todas las mujeres que participan tuvieran conciencia feminista y que todas tuvieran sumamente clara cuál es la agenda de los temas que son prioritarios a impulsar para cuando ellas estén en las posiciones de toma de decisiones, desde allí puedan impulsarlos. Pero la realidad es que las mujeres están haciendo política por donde pueden pasar. Y a veces no es el partido que más nos gusta, y a veces es con la necesidad de establecer alianzas con los líderes patriarcales de estos partidos. A las mujeres se nos exige todo, que además, después del enorme desgaste que ha significado arribar a los cargos públicos, lleguemos y lo hagamos bien y sepamos cómo hacerlos y tomemos las decisiones y seamos independientes y todo lo demás. Y también hay que entender que están llegando solas, con poco blindaje emocional y político para hacer la defensa de los derechos, y por eso es indispensable que sigamos ahondando en la importancia de que cada posición lograda es un triunfo para las mujeres, no para sí, no para los partidos, no para el líder político que la apoyó para llegar a esa posición. Es un reconocimiento a su trayectoria y a lo que esa mujer representa. Debe de ser una puerta de entrada para los derechos de las demás que están esperando que las mujeres hagamos esa transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia Galeana. Bueno, yo quisiera insistir en la necesidad del cambio cultural. Bueno, evidentemente necesitamos que haya un respeto al Estado de Derecho, un conocimiento de los tratados internacionales que se han firmado en materia de respeto a los derechos humanos, porque después llegan autoridades, hombres y mujeres, que no tienen ni idea de lo que es la CEDAW o nada de esto, que tampoco conocen ni siquiera la legislación nacional, la ley que debe garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. O sea, tenemos que exigir que las personas que vamos a elegir para estos cargos tengan esa preparación, ese conocimiento y esa ética de respeto al marco normativo en la materia de derechos humanos de todas las personas, pero de las mujeres. Y por otra parte, pues si no hay cambio cultural, no avanzamos. Por eso se necesitan políticas públicas con enfoque de género, por eso se necesita presupuesto para esas políticas públicas, porque de qué nos sirve que se den medidas que después no tienen un solo peso para poderse instrumentar, y se necesita una educación formal e informal con este enfoque para lograr una nueva cultura
de paz y de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y que sigan el ejemplo, que lo estudien, que lo conozcan. Por eso es importante la historia de qué hizo Aurora Jiménez en 4 meses de ser diputada, que tuvo más participaciones que los que habían estado en toda la legislatura, proponiendo la prevención en lugar de la sanción para los jóvenes infractores. María Lavalle Urbina, que fueron pioneras que nos abrieron brecha. Seguro. Griselda Álvarez, Cristina Salmorán, o sea, son un ejemplo de gobernantes o gobernantas, si les queremos decir ya con términos feministas, y eso es lo que esperamos de las nuevas mujeres empoderadas y feministas que deben de llegar al poder. Muchas gracias por estar. Cuéntanos de esta exposición, cómo nace y qué buscas representar con estas imágenes que estás colocando. Bueno, Lucía, Rosa como el Sol es un proyecto de largo aliento que trabajé durante el 2018 y el 2022, en el cual pues yo exploro la maternidad en términos muy generales, pero en términos más específicos, toda esta todo este tejido de emociones que se suceden durante la crianza, ¿no? Bueno, nos atraviesa la pandemia y fue un momento en el cual yo tuve la oportunidad forzada, por así decirlo, de hacer una pausa y tomar muchas fotografías, cosa que yo venía deseando ya desde hace tiempo porque estuve algunos años sin cámara. Entonces, pues yo me pude hacer de una cámara por ahí del 2017, a finales del 2017, y comienzo a tomar muchas fotografías. Viene la pandemia, todos tenemos esta pausa extraña en nuestras vidas, y entonces comienzo yo a gestar esta idea de trabajar el tema de la maternidad y el tema de la crianza desde mi propia experiencia, ¿no? Las fotos resultantes, pues, son fotografías que aparentan ser momentos taciturnos, muy cotidianos, muy íntimos, porque todas o casi todas las fotografías son dentro de mi hogar, las cuales pues inicialmente a mí me sirven para desahogarme, ¿no? Son momentos específicos durante la vida, durante el día a día, que yo utilizaba la cámara como herramienta para gestionar todas estas emociones. Pero eventualmente, pues bueno, el proyecto va transformándose en una historia. Después de varias fotografías, de muchas fotografías, se comienza a hilar una historia que están unidas pues justo por la cotidianidad y que están unidas por emociones, y ahí ya entiendo yo que ya estoy contando algo, ¿no? Y pues bueno, también mi hijo, el cual fue el objeto de mi proyecto inicialmente, pues comienza a sugerirme imágenes. Entonces yo empiezo a hacer las fotografías que él me sugiere, yo lo empiezo a invitar a editar las fotografías, y bueno, ahí su mirada completa mi mirada. Entonces finalmente termino contando la historia de los dos, no nada más la mía. Una historia compartida, diría yo, una historia compartida como son a veces las maternidades y las crianzas. Es todo un tema. Hablar de maternidad y de crianza no es cualquier cosa, por todas las implicaciones sociales, personales que implican. Y el tema y la reflexión que a ti te lleva, me gustaría, si es posible, que la compartieras precisamente. Tú dices, este es un momento, una pausa extraña, y tú te desahogas, usaste esta palabra. ¿Qué significa a veces para las mujeres la maternidad y la crianza, o para ti en concreto, que te lleva a desahogarte a través de las imágenes? Bueno, me gustaría comenzar diciendo que la maternidad es una emoción, ¿no? Para mí, ¿no? Y que es bien universal, pero que también es una experiencia muy única para cada una de las mujeres, ¿no? Que implica muchísimo, ¿no? Que venimos cargando con todas estas
cosas que hay que resolver al momento, al día, a largo plazo. Y bueno, y durante la pandemia, esta pausa extraña, pues se nos vinieron más cosas, ¿no? Creo que nos volvemos expertas en ser multitareas, pero durante la pandemia esto se tuvo que potenciar y creo yo que no lo necesitamos tampoco, ¿no? Entonces sí fue un momento extraño, complejo, difícil, muy, muy difícil y bueno, el resultado para mí fueron estas fotografías. Y yo creo que es un tema que colocas, Alicia, que no necesariamente se ha abordado para todas las mujeres. O sea, se ha hablado de que las cargas del cuidado se incrementaron, por supuesto, en la pandemia, que las mujeres tuvimos más trabajo que nunca en esa pausa extraña, una pausa donde no nos imaginábamos que el mundo realmente se parara, porque no es un problema de un país, fue un tema mundial, pero esta emoción, este sentimiento con el que las mujeres maternamos y criamos, que son dos dimensiones distintas, que implica también una carga, no solamente de tareas que cansan el cuerpo, sino que también cansan la mente y cansan las emociones, porque nos volvemos sostenedoras emocionales, gestoras de crisis familiares, en fin, y nadie o pocas tienen donde gestionar sus propias emociones de lo que eso implica. Y hay una sobrecarga emocional para las mujeres en estas tareas de la crianza, del maternazgo, de los cuidados, de la familia. Por eso me parece tan importante lo que tú estás plasmando en estas imágenes, porque seguramente van a hacer eco a otras mujeres que pasaron por ahí y que no nos hemos detenido a preguntar realmente cómo la vivieron. ¿Qué les pasó en esa pandemia, más allá de multiplicar horas de trabajo, de estas emociones que tú estás gestando? ¿Qué aprendizaje tuviste también en este proceso que pudieras compartir con otras mujeres? Bueno, lo primero que yo entendí, Lucía, es que sí gozo de un privilegio dentro del cual yo tuve la oportunidad de ser consciente de tener este privilegio de entrada, ¿no? Y que yo tuve los momentos para gestionar todas estas emociones y gestionar la mirada junto con la de mi hijo. Estoy muy consciente que no todas las mujeres han tenido esta oportunidad de pausar de entrada, ¿no? Para analizar qué pasó hace 3 años, 4 años, ¿no? Y que todavía están viviendo con secuelas de todo esto. Eso es lo primero que aprendí. Después aprendí que, no quiero hablar nada más por mí, pero sí a partir de mi experiencia, que pues somos mujeres multitareas, ¿no? Y que dentro de las multitareas debe ser importante gestionar las emociones. La pandemia, repito, fue un momento muy raro para todos, todas y todes, y todavía lo estamos, creo yo, analizando. Yo creo que lo estamos procesando y no siempre de la mejor manera a veces. Alicia, ¿dónde podemos ver la exposición? ¿Cuánto tiempo va a durar? Invítanos y darnos este contexto de dónde poder ir a visitar este trabajo íntimo que tú nos estás presentando y que seguramente va a hacer eco en otras mujeres. Buenísimo, pues la exposición está hasta el 11 de noviembre en la Galería Ojo Versalles, en la Colonia Juárez. Es Versalles 113, si no me equivoco, estoy casi segura de que sí, es esa la dirección. Y pues bueno, pueden revisar las redes sociales de la galería en Instagram como Ojo Versalles. Y los invito, es una serie que se compone de 20 fotografías de diferentes formatos, es un recorrido
muy lindo. La galería hizo un gran trabajo en la curaduría, muy sensible a mi proyecto. Ahí mismo van a encontrar un código QR con una entrevista que me hicieron, entonces puede ser un recorrido guiado por lo que yo estoy platicando sobre el trabajo, ¿no? Yo no estoy en la Ciudad de México, pero tuvimos esta oportunidad de agregar el código QR para que escuchen lo que yo tengo que decir sobre las fotografías. Y esto fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a que compartan sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios, ya sea en Spotify o SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.